Kaixo denoi. Comenzamos en este vídeo a ver los diferentes comandos para realizar consultas en nuestras bases de datos y como ya os he comentado voy a utilizar la base de datos HR de Human Resources para realizar estos vídeos. En la base de datos de Human Resources tenemos varias tablas. Tenemos la tabla Countries, Departments, están en inglés, países, departamentos, empleados, employees. Y en primer lugar, antes de empezar a ver ningún comando, ya sabéis que si clicamos en una tabla, en Employees por ejemplo, podremos ver en la primera pestaña las columnas que forman la tabla, qué tipo de datos, si es nullable, etcétera, y algunos comentarios, ¿vale? Y luego, como no, podemos ver también todos los datos que contiene en la pestaña datos, todos los datos que contiene esta tabla. Si queremos empezar a realizar consultas, podemos o bien hacer doble clic en el HR o abrir una hoja de trabajo haciendo clic aquí en el símbolo este verde de SQL y abrimos una conexión y una hoja de trabajo en Human Resources y aquí podemos empezar a trabajar con los comandos básicos. Y el más básico de todos es el select from, que es que nos vale para seleccionar datos de tablas. Yo si hago un select from employees, select asterisco from employees y punto y coma, recordar que todos los comandos de SQL, todas las sentencias de SQL terminan con punto y coma, aunque nos lo podríamos saltar algunas veces utilizando el SQL Developer, pero es conveniente que siempre lo terminemos con punto y coma, todas las sentencias, ¿vale? Entonces, en este caso, me pongo por aquí, ejecuto la sentencia y me devuelve el resultado de la consulta, todas las columnas que he elegido con asterisco de la tabla employees, ¿vale? Entonces, esto es lo más básico que sería, la consulta, una de las consultas más básicas, digamos. Select from, mínimo, una consulta en Oracle tiene que tener tanto el select y el from de una tabla, ¿vale? Hay algunos sistemas gestores de bases de datos que el from, en el cual el from no es obligatorio. Pero bueno, aquí es obligatorio y así lo vamos a ver. Entonces, para comentar, aquí hemos elegido todas las columnas. Podremos también elegir simplemente, por ejemplo, select. En vez de asterisco, pues ponemos first name, first name, name from employees, ¿vale? Lo ejecutamos y vemos que ya solo me saca los first name. Ahora si quiero solamente los first name y los por ejemplo, y el last name y el apellido, last name lo pongo separado por coma y obtenemos el first name y el last name. Puedo ponerle también, por ejemplo, para una pequeña un pequeño cambio que se le puede hacer es, podemos cambiar los nombres de las columnas y ponerles un alias. Por ejemplo, el last name le voy a poner que es apellidos o apellido. Si lo pongo sin nada, apellido, vale, funciona perfecto. Si quiero que el apellido me haga caso y aparezca por ejemplo en minúsculas, luego hablaremos un poquito de las minúsculas, mayúsculas, etcétera. Apellidos, vale. Si lo pongo entre comillas dobles, las comillas dobles no las vamos a utilizar mucho en SQL Developer porque los strings y demás se especifican con comillas simples, pero en este caso, para especificar un alias, que es, le estamos diciendo que esta columna del last name se llame a partir de ahora apellidos. Cuando me devuelva la consulta, aquí vemos que first name y apellidos, ¿vale? Entonces, esto lo que estamos haciendo aquí es ponerle un alias a la columna que estamos eligiendo de la tabla employee siempre. También es interesante, podría ser aquí interesante unir ambas
ambas first name y last name y nombre completo, por ejemplo, ¿vale? Eso también lo podemos hacer. Podemos utilizar, bueno, le podemos decir aquí nombre completo, el alias, y de alguna manera necesitaremos concatenar estas dos columnas, y para concatenación lo que se utilizan son las tuberías o pipes, ¿vale? Alt-gr y 1 normalmente, 2 veces, y lo que hacemos es una concatenación de esta columna y esta columna, y además le pongo el alias de nombre completo, ¿vale? Entonces si ejecuto esto, nombre completo y el llenabel, bueno, aquí veis que todavía se puede mejorar algo porque nos devuelve el nombre completo, pero está todo mezclado, todo junto. Entonces podríamos concatenar más de una cosa. Entonces en este caso nos conviene igual concatenar entre el first name y el last name un espacio en blanco. Ya os he dicho, bueno, ponemos otra concatenación, y ya os he dicho que los espacios y los strings los vamos a escribir con comillas simples. Entonces aquí lo que estamos haciendo es concatenamos el first name y el last name como nombre completo, y además le añadimos un espacio en blanco en medio. Si lo ejecutamos, bueno, ya tenemos el nombre completo, el llenabel, Susan Ande, y el nombre completo de los empleados de la tabla employees. Bueno, unos cuantos apuntes más. Seguramente algunos preguntaréis sobre si escribimos en mayúscula, en minúscula. SQL en principio es un lenguaje bastante antiguo y se empezó a escribir todo en minúsculas. Ahora mismo la verdad es que yo creo que se utiliza en la mayor parte, o la mayoría de la gente utiliza las keywords, las palabras clave, las que están marcadas aquí en verde serían en mayúscula, y las que no son palabras clave en minúscula. Podremos utilizar cualquier notación, veréis las dos. En algunas documentaciones veréis todo con mayúscula, y en otras, bueno, veréis palabras clave con mayúscula, variables en minúscula, o si no también todo minúscula, porque bueno, cada vez ya como veis, los editores de texto son más ricos y nos permiten, pues, con colores distinguir bien el código. Si queréis cambiar eso, hay una forma fácil en Oracle SQL Developer. En este caso, en esta versión, en la 19.2 que tenemos instalada, con Alt y coma podemos ir cambiando, y si vais viendo ahí abajo, aquí abajo está poniendo palabras clave en minúsculas, identificadores en mayúsculas. Eso es lo contrario que hemos dicho hasta ahora. Palabras clave en mayúsculas, identificadores en minúsculas. Yo creo que lo que más se utiliza en este momento, o si no, mayúscula, todo en mayúsculas. Y bueno, según vais clicando en Alt y comilla, vais cambiando palabras clave en mayúsculas, identificadores en minúsculas, etcétera. Lo voy a dejar así yo. Entonces, bueno, esto funciona igual, y ahí tenemos el nombre completo de todos los empleados. Bueno, yo creo que con esto ya se puede dar por terminado el select simple. Recordaos que, ya os he dicho, para hacer una select necesitamos obligatoriamente utilizar un select y un from. Puedo hacer dentro de una select también una especie de, puedo utilizar puedo hacer cálculos aritméticos, digamos. Puedo hacer un select 3 más 4 from, y tengo que utilizar un from, select 3 más 4 from employees. Bueno, esto me va a devolver una fila, pero me va a devolver una respuesta por cada una de las filas que tiene la tabla employees. Entonces, para estos casos, como es obligatorio en Oracle utilizar el from, tenemos una tabla dummy que se llama, una tabla auxiliar que se llama dual, y se utiliza para hacer esto. Cuando queremos solamente que nos devuelva la operación y en una fila, pues podemos usar select 3 más 4 from dual, y podríamos ver que nos devuelve ahí un 7. Esto que os he dicho, no es obligatorio
yo todo lo que os he explicado hasta ahora, bueno, es básicamente lo mismo, tanto es SQL estándar y es lo mismo en cualquier sistema gestor de base de datos. Pero por ejemplo, esto del dual es exclusivo de Oracle. Y bueno, simplemente hay que acordarse que, bueno, esto pues nos permite hacer operaciones, pero bueno, hay que especificarle siempre from dual. En MySQL el select 3x4 ya funciona simplemente, sin hacer nada. Y bueno, aquí podemos utilizar los operadores que conocemos: sumas, restas, divisiones, modificaciones, restos, etcétera. Los que habéis trabajado ya con lenguajes de programación o estáis trabajando, ya conocéis lo que podéis utilizar. Y bueno, y poco más. Bueno, seguimos adelante en los siguientes vídeos hablando de select. Quiero darte